Francisco Salvador López Con el permiso de la presidencia. Buen día, compañeras y compañeros senadores. A las Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, nos fue turnada iniciativa que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada por el titular del Ejecutivo Federal el 21 de abril del presente año, así como otras iniciativas de compañeras y compañeros senadores, las cuales fueron tomadas en cuenta en la elaboración del dictamen en el tema que hoy nos ocupa en relación al uso medicinal, terapéutico, de investigación y científico de derivados químicos de la cannabis y dentro también del contexto del derecho humano a la salud. Dicho dictamen reforma los artículos 237, 245, fracciones primera, segunda y cuarta, el 290, y adiciona el artículo 235 bis de la Ley General de Salud. Asimismo, reforma el artículo 198 del Código Penal Federal. Hoy en día existe en el mundo la investigación científica que ha impulsado el uso de diversos componentes extraídos de las plantas. La herbolaria en el tema científico es muy rica a nivel mundial y México no es la excepción, y tal es el caso de la cannabis sativa. Derivado de lo anterior, se enfatiza que hoy en día existen diversos estudios científicos que señalan que debido al diseño de las moléculas más selectivas y con mayor potencia farmacológica de la cannabis, se le han adjudicado algunas propiedades terapéuticas. Los endocannabinoides ejercen su efecto neuromodulador, y aquí está la explicación científica, a través de un proceso denominado sinapsis retrógrada. En consecuencia, la activación de receptores CB1 presinápticos es capaz de inhibir la liberación de neurotransmisores como el glutamato, el GABA, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, lo cual explica desde el punto de vista bioquímico varias de las propiedades terapéuticas que se le han adjudicado a algunos principios químicos de la cannabis, como el tetrahidrocannabinol y cannabinoides. Debido al diseño de moléculas más selectivas y con mayor potencia farmacológica, se le han adjudicado propiedades terapéuticas, entre las que destacan en el tema del dolor, en la coordinación motora, donde existe una elevada densidad de receptores CB1 en los ganglios basales y del cerebelo, de acuerdo con el papel que el sistema endocannabinoide parece jugar en el control del movimiento. Se ha sugerido un potencial benéfico de los agonistas directos o indirectos de estos receptores y tiene propiedades benéficas en algunos síndromes hiperkinéticos como la corea de Huntington, el síndrome de Gilles de la Tourette, así como en el tratamiento de síndromes hipokinéticos como la enfermedad de Parkinson. También tiene beneficios en la esclerosis múltiple, en el glaucoma y como terapia paliativa en algunos casos de cáncer y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, incluso en algunas situaciones de dependencias a otras drogas de abuso. Aquí en el legislativo
en los meses de marzo, abril y mayo, abrimos las puertas a un ejercicio de parlamento abierto para analizar este tema con organismos de la sociedad civil, diputados y senadores. Es sobre las primeras 4 mesas, es decir, en materia de salud, que estas comisiones presentaron las siguientes conclusiones en las cuales formamos parte. Conclusiones en el tema de los beneficios de utilizar derivados de la cannabis en el uso médico, terapéutico y científico. Conclusiones: que el uso de la cannabis en medicamentos ha auxiliado en tratamientos de enfermedades y ha sido utilizada de manera cotidiana, con responsabilidad, informada y bajo la supervisión médica, en algunos casos benéficos. Que actualmente ya existen medicamentos en el mercado que son THC sintéticos que han demostrado también buenos resultados. Que el uso medicinal de la cannabis se refiere al hecho de realizar, estructurar y producir medicamentos a partir de algunos componentes canábicos. Aquí no estamos refiriéndonos al hecho de fumarla o de otras maneras de administrarla, ya que es complicado conocer cuál debe ser la cantidad necesaria y exacta o la intensidad y profundidad de la inhalación para lograr un beneficio de la salud del paciente. Recalco, es la utilización de principios químicos activos a través de la investigación científica para estructurar y producir fármacos bien dosificados y bajo el estricto control médico. Que, como todo medicamento, aquellos que contengan canábicos deben ser aprobados científicamente con la finalidad de garantizar las buenas prácticas médicas, que contemple controles claros en el uso de estas sustancias en su relación a su uso médico-terapéutico. Que es fundamental y necesario reformar la Ley General de Salud para evitar las prohibiciones que en estos momentos existe para su uso médico, científico y terapéutico de los derivados de la cannabis, así como establecer un mecanismo de investigación y de protocolos adecuados que permita el correcto uso de los medicamentos que se podrán poner a disposición en el mercado y bajo estricto control de la autoridad sanitaria, es decir, Secretaría de Salud y COFEPRIS. Que es evidente que los costos que podría alcanzar el traer estos medicamentos del exterior no generaría una homologación a todo el sector social. De ahí que se permita en una primera etapa la introducción del extranjero, es decir, su importación, pero en una segunda etapa, que se concluya la etapa científica, se permitiría la producción nacional. Que se ha demostrado que el uso terapéutico de la cannabis puede coadyuvar en el tratamiento de 40 distintas enfermedades y que en México se prohibió inclusive hasta el uso del cáñamo, que no se le ha encontrado efectos psicotrópicos, ya que el efecto depende de las mezclas, cantidades y proporciones. Concluyo las conclusiones de estas mesas de trabajo: que existe una diferencia entre uso y dependencia y que se debe tomar en consideración al momento de construir una política pública. Derivado de lo anterior, es que estamos pues proponiendo las reformas a la Ley de Salud en los artículos 237, 245, fracción 1 y 2 y cuarto, y al 290, y adicionar el artículo 235 bis de la Ley General de Salud, así como el 198 del Código Penal, para poder utilizar en nuestro país derivados de la cannabis extraídos, insisto, de los principios activos que son el THC y cannabinol, y que se les ha encontrado propiedades terapéuticas para su utilización y beneficio en el ramo de la salud. Insisto que
todas estas modificaciones deberán desarrollar una reglamentación y una normatividad que permita a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS llevar a cabo un buen control y regulación de la autorización de estos fármacos. Brevemente me voy a referir a la adenda que en comisiones hemos consensado todas las comisiones que participamos en esta dictaminación. Se elimina del artículo 245 la nabilona. Se toma en cuenta en el tetrahidrocannabinol, se hace una diferenciación entre aquellos productos que tienen por arriba del 1% y los que tienen por abajo del 1%. Estos son los que integran el producto denominado cáñamo y que al diferenciarlos se van a poder utilizar. Número 1, en la tabla 4 de clasificación del artículo del artículo 245 como complementos alimentarios, y se abre en el capítulo 5 la propiedad de utilizarlos desde el punto de vista industrial. Es la presentación pues desde la Comisión de Salud, donde como presidente de la misma y como médico creo yo que es un importante avance el tener como dentro del armamento terapéutico de la medicina mexicana, utilizado desde luego con toda propiedad y bajo la regulación de la autoridad sanitaria, estos principios activos que a nivel mundial ya se les reconoce en gran parte de los países, propiedades terapéuticas para contarlos dentro de la farmacología de nuestro país. Por su atención y apoyo al presente dictamen, muchas gracias. Senador López Brito, permítame un segundo. Ha solicitado el uso de la voz el senador Patricio Martínez. ¿Con qué objeto, senador? Para hacer algunas preguntas, o una pregunta con 3 incisos al señor doctor, si me lo permite. Senador López Brito, Sí, ¿acepta usted? Señor senador, respeto su condición de presidente de la comisión y su condición de profesional de la medicina. Sin embargo, ha hecho usted afirmaciones científicas, de conclusiones científicas contundentes, que de mi punto de vista me parecen un poco atrevidas. Porque en la tribuna del Senado, con todo el valor jurídico y legislativo que tiene la tribuna, me parece que no tenemos, salvo que usted ha hecho la investigación, conclusiones o definiciones concluyentes que le den esas atribuciones a la investigación científica como para que desde aquí determinemos que jurídicamente y legislativamente podemos llevar a la marihuana a una condición de medicina, llevando esta a un endoso de nuestra condición de legisladores, que se lo vamos a dar a una dependencia del Ejecutivo. Esa dependencia estará ahora diciendo que sí y que no es conveniente respecto de la marihuana como medicina. Por otra parte, quiero hacerle otra pregunta, o parte de esta que le hice antes. ¿Le atribuye usted tantas virtudes a la marihuana hecha medicina que veo muy poca diferencia entre esta y el bálsamo de Fierabras? ¿Y el qué, perdón? El bálsamo de Fierabras que refería Cervantes en el Quijote. Todo lo cura, igual que el bálsamo de Fierabras. ¿Hay alguna diferencia entre ese bálsamo y lo que usted está planteando de virtudes de la marihuana? Muchas gracias por su atención. Insisto nuevamente, y viene contenido dentro del dictamen, no estamos hablando de la marihuana en greña,
Estamos hablando de 2 principios activos farmacológicamente puros que se extraerían, a los cuales desde luego que sí, y ahorita se los voy a presentar con todo gusto. Tenemos elementos científicos para demostrar sus beneficios. No estoy hablando de una panacea, estoy hablando de elementos, herramientas terapéuticas, los cuales podemos contar aquí en México como ya se cuentan en otros países. Insisto, sí se les ha encontrado algunos beneficios, algunos resultados, hay bases científicas, se los voy a presentar ahorita un momento, y desde luego, insisto, esto es a través de dosificación a la que nos va a llevar experimentación científica que estamos abriendo aquí en México y que ahorita no la tenemos y que deberá de ser desde luego regulada, controlada y normada por nuestra autoridad sanitaria. Quiero comentar con ustedes que en las farmacias de todo México se encuentran en estos momentos derivados que vienen de principios herbolarios. ¿De dónde vienen los derivados morfínicos que se utilizan en la anestesia y como tratamientos paliativos del dolor? ¿De dónde vienen tantos barbitúricos que incluso me atrevo a decir bajo prescripción médica? Algunos de ustedes ya utilizan en diferentes tipos de problemas. ¿De dónde vienen muchos antipsicóticos que los encontramos ya en las farmacias, producto de una investigación seria, producto de una investigación regulada y controlada por la autoridad sanitaria y que ahorita ya los tenemos en el mercado? No hablamos más que de contar con un nuevo armamento terapéutico en aquellos casos donde bajo estricta aplicación e indicación médica puedan surtir los efectos esperados, que desde luego ahorita le proporciono algún material científico donde lo que estamos comentando que ha sucedido en otros países, es decir, que se ha encontrado beneficios de las mismas, ya está a la luz pública e incluso aquí en México. Muchas gracias.